minería ilegal, si sigue haciendo intervenciones por tal ilegal. Entonces, hay realmente que pensar que en nuestras cuatro paredes podemos estar recibiendo información filtrada y que afuera, sí, es cierto, en cierta manera está respirando la naturaleza, pero quizás no como desearíamos, y que tendremos que pensar hoy día cómo vamos a actuar cuando salgamos. Porque si hacemos lo que normalmente se está pensando, que es que vamos a salir furiosamente a volver a hacer nuestras actividades normales, va a ocurrir algo como lo que les estaba comentando, que se está haciendo un análisis del mayor, entre comillas, beneficio que se ha identificado en las urbes respecto a los temas ambientales, la mejora de la calidad del aire. Pero si no hacemos un cambio completo, Uy, creo que nos quedamos sin Lucía brevemente, los problemas de justo de conectividad que mencionaba Lucía. El internet está terrible, sí. Pero sí, ahora le escribimos para que se repite. Pero no sé si, José, tú quieres tomar la posta un ratito mientras esperamos a Lucía. Sí, de repente sobre lo que estaba mencionando y esperando que se reconecte rápido para poder seguir con esa línea. En primer lugar, agradecerles a ustedes por la organización y por el tiempo, en realidad, y a todas las personas que se están integrando. Para mí el tema de la posibilidad de conversar sobre el rol del derecho ambiental en esta situación me parte de la reflexión del reconocimiento de esta situación gravísima y de nuestra capacidad para sobrecogernos y entender el nivel de injusticia que se puede dar en cómo afecta diferente a las personas esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Lucía, esto de cómo se filtra la información de repente de algunas casas de gente que está más favorecida con tener primero una casa y que en esa casa no estén hacinados y que en esa casa existan servicios básicos como agua, que era un poco el enfoque, y luego ver cómo hemos crecido en términos de ciudad con una planificación que nos lleva a tener las dificultades que tenemos, ¿no? De cómo hacemos los mercados, cómo soportamos una carga, de cómo llegan los alimentos y se genera hacinamiento por el tratamiento de estos lugares, etc. Y claro, nuestra capacidad ahora para darle la vuelta, y yo creo que algunas veces es un poco, digamos, desconociendo el lugar en donde comenzamos y esperando que esto se convierta rápido en un motor, pero digamos de cambio muy auspicioso, ¿no? Entonces, creo que una reflexión primera es ver el lugar donde realmente, del cual vamos a partir una vez que esto termine. Yo escuchaba, me mandaron un video hace unas horas, ahora todo es muy rápido por los medios, una investigadora que estuvo acá mucho tiempo en CIFOR, que es Mari Menton, mandó un video de un presidente que el ministro del Ambiente estaba viendo cómo hacía para ocupar más tierras y encontrar la forma de que la norma no se aplique y que la atención no estaba. Lo acabo de retuitear, si pueden luego poner mi Twitter lo van a ver. Entonces, así como hay una posibilidad de cambios positivos, creo que es importante reconocer que uno, lo que decía Lucía, no sabemos exactamente qué está pasando en este momento, no solamente con los ecosistemas, sino con la gente que vive más cerca de esos ecosistemas. Tenemos poca información, tenemos información limitada. Y dos, cuán difícil o fácil va a ser, justo está reuniéndose Lucía, cuán difícil va a ser para diferentes actores retomar esta nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Lucía, estamos haciendo un break mientras te reconectabas. José, por favor, continúa. Sí. Enciende tu cámara, puedes poner el botoncito que está arriba. Sí, Estoy tratando de ver. Estás con la cámara. No, pero continúa si quieres, Lucía, o si quieres, cuando se ha repuesto el... Sí, lo que estaba mencionando justo...
Sí, el reto creo, entrando de lo que está compuesto el derecho ambiental y qué es la función que debería tener, de alguna manera es un derecho que alerta sobre temas grandes que se estaban produciendo, ¿no? En el planeta, así es como se crea el derecho ambiental, así es como surge, ¿no? El tema de la contaminación, los problemas con el agua, con el aire, etcétera, y creó principios muy fuertes. Yo considero que ese es un tema esencial para reflexionar por los abogados, los estudiantes de derecho o quienes les gusta vincularse con esto, ¿no? Yo lo que veo es que en un momento creamos, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad, ¿no? El principio contaminador-pagador. Entonces estaba clarísimo que si alguien realizaba una actividad que causaba polución, tenía que pagar. No tenía que compensar, no tenía que tener... Luego pasamos al principio de internalización de costos. Miremoslo histórico. Y últimamente ya no se está dando eso, sino más bien el que no contamina. Entonces, ese es un tema que yo creo que debería llevarnos a la reflexión ahora, ¿no? No es una evolución que parece que nos está llevando a algo de en realidad no regresionar en la manera como tratamos estos temas. No necesariamente entonces el derecho ha estado poniéndose a la altura de las necesidades urgentes y ya cuando me toque un poco explayarme un poco más, yo lo veo, por ejemplo, con el tema fauna silvestre, que es un tema que está muy metido en la agenda que yo veo, ¿no? En donde la priorización que, por ejemplo, podría tener la investigación científica que hacía ONERN, ¿no? El organismo que existía en los 80 o en los 90, si uno ve el nivel de atención que tenía en ese momento la fauna, no es lo mismo que tenemos hoy en día en términos de las preguntas que se hacen ahora de si es que esto podría ocurrir, estos problemas de tráfico ilícito, etcétera. Y lo primero que se pregunta es, ¿hay información para saber sobre esto? Y es claro que no hay información porque, si bien es cierto, hay una estrategia nacional de tráfico de fauna, no es la prioridad, ni siquiera la 10ª, creo, cuando se habla de esto. Entonces, hay que reflexionar sobre ese tipo de cosas y ver cuáles son las prioridades que hemos estado dejando de repente un poco abajo y qué principios debemos repensar, ¿no? En términos del derecho ambiental y su eficacia para enfrentar estos problemas con los que nos estamos enfrentando. Gracias, Lucía, José. si quieres. Sí, retomamos con Lucía, ¿no? Creo que no le escuchamos. Lucía, quizá hay un tema con el video. Si quitamos tu video y más bien nos hablas, perfecto también. Me parece que la profesora está con el micrófono apagado, además, porque acá no logro ver. Ahora sí, ahora ya lo prendió. Dale, Lucía. ¿No? Bueno, ya seguramente se unirá. No sé si, José, mientras esperamos a Lucía, ¿quieres un poco redondear la primera intervención de esa primera ronda? Sí. Yo estaba mirando ese tema de los principios, ¿no? del derecho ambiental. Y quería hacer una reflexión por la información que se está pasando ahora en términos de saltar, o sea, dar un salto hacia adelante, aprovechando el hecho de que vamos a empezar en un escenario post-COVID, ¿no? Una primera reflexión que me venía a mí desde lo que estoy viendo en el día a día es que para muchas personas el hecho de estar saliendo es ya una realidad y para otras no. Hay una diferencia muy grande de cómo en los territorios se han dado los efectos de este tipo de hechos, ¿no? Y ocurre que, obviamente, en los ámbitos más rurales, más alejados, con menos servicios, y donde se producen actividades más informales y más ilegales, porque aquí se habla de informalidad y ilegalidad fuera del mercado de frutas o afuera del mercado de surquillo, pero cuando uno piensa en lo que mencionaba Lucía hace un momento, ¿no? Minería ilegal, tala ilegal, avance de tráfico de tierras, etcétera, esas cosas, por lo menos por las evidencias que se ven de las intervenciones, no han parado, es decir, ellos no han entrado en aislamiento. Entonces,
a ser diferente la manera como en realidad se vuelva a una nueva normalidad en esos lugares, y recién estamos comenzando probablemente a adaptarnos. Nosotros estamos ayudando, por ejemplo, a ver qué medidas se tienen que tomar preventivas para no afectar a terceros con estos nuevos conceptos de bioseguridad para poder entrar, pero nos preocupa mucho que esos son los conceptos formales y legales, pero en lugares en donde la penetración de la formalidad y legalidad es bajo, hay que tomar otras medidas de prevención para evitar que haya que se produzcan daños mayores con esto, ¿no? Esa es una primera reflexión. Y luego pasando al hecho de que aprovechemos este salto en positivo para un encaminamiento le han llamado de diferentes maneras, pero básicamente cómo utilizar la necesidad de reactivar la economía para contar con una economía más resiliente, basada en la evidencia, cambios, etcétera. Yo considero que ahí hay una oportunidad importante, pero también existe una necesidad de pisar un poco de tierra de cosas que ya existen y ya se han estado haciendo y no necesariamente han sido... Se ha logrado lo que se buscaba, ¿no? Entonces la reflexión del cambio climático, que tú sabes, Pablo, que a mí me tiene hace muchos años, digamos, inconforme con cómo se maneja, ¿no? Entonces yo pregunto, les hago la pregunta a todos los que están aquí reunidos. Ya aprobamos con un protocolo de Kioto que era bajo el concepto de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? Países con responsabilidades. Resultado no necesariamente más auspicioso, muchos no firmaron, estamos... Ahora con París, la propuesta había sido, disculpen la huella, pero esa es mi hija de 4 años, imposible de detener. Entonces ahora hemos pasado a contribuciones nacionales de países que en París dijeron vamos a hacer esto posible, pero ya sabemos, ya está la información que esta mañana había un webinar muy interesante que lo decía, que los países no, con todas sus contribuciones, con todas las que han colocado, todavía nos dejan varios grados de temperatura por debajo de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí me vino a la mente, entonces pasamos de obligaciones, ¿no?, que no cumplieron muchos países y no hubieron sanciones, ¿no?, el escenario Kioto post-Kioto. Pasamos contribuciones, traigan sus contribuciones a ver si es suficiente, no es suficiente. Y ahora el concepto más importante que yo escucho es, bueno, ahora el sector privado se encargará. El sector privado, los conglomerados, todos reflexionarán y por buena voluntad y por ganas de que el mercado los acepte, lo logrará. Lograrán pasar eso. Yo creo que ese no es el rol de... O sea, es una de las partes del rol del derecho ambiental, pero hay una parte del rol del derecho ambiental que es regulatoria, que es afirmativa de derechos fundamentales, sobre todo vinculados a quienes vamos a sufrir los efectos más terribles del cambio climático, que no puede ser vista solamente bajo un concepto vinculado al mercado y a la buena disposición y a poner incentivos y a colocar estrellitas en las empresas que lo hagan mejor. Yo creo que ahí hay una parte que sí se está impulsando y es importante, pero hay otra en donde, por ejemplo, cuando se discute tributos al carbono, cuando se discute impuestos al carbono, inmediatamente la gente dice, no, espérate, mejor hagámoslo de otra manera porque los impuestos no son lo más adecuado, etc. Pero centrar la conversación en otras medidas que sean mandatorias, por ejemplo, más enforcement, más cumplimiento de la norma en vigor, es un momento para hacerlo, sobre todo conociendo que hay países que, por ejemplo, la anécdota que estaba contando hace un momento, hay países que decididamente, no solamente el país, sino las empresas van a seguir un camino de no parar las acciones que producen gases de efecto invernadero, ¿no? Como por ejemplo la ganadería en el Brasil o como por ejemplo actividades bien concretas en donde no se ve ese efecto de cambio importante. Y ahí es donde yo creo que juega un rol importante el derecho, juega un rol importante los sistemas jurídicos, incluso el Poder Judicial. El Poder Judicial probablemente tenga un rol para detener cuando estos impulsos del Ejecutivo, del Congreso, se va por salirse
de estas líneas de reducir deforestación. Y me parece que es un momento en el cual tenemos que reflexionar sobre esos elementos. Y además de los positivos y los de incentivos, que de repente lo comentaré más en el futuro, es necesario vincular estos impactos con el rol del derecho en términos regulatorios, en términos de colocar reglas obligatorias y alinearlas con incentivos para poder mejorar el cumplimiento, por ejemplo, de la descarbonización, ¿no? De repente después podemos conversar un poco más sobre eso. Buenísimo, José. Lucía, nos quedamos contigo a la mitad en una conversación muy interesante. Estás en una mejor locación, veo, que tienes unos cuadros lindos atrás. Cuéntanos. A ver, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Perfecto. No podía estar este evento si no hacíamos, mostrábamos en realidad que había un problema con los internets. No, nada, mira, me encantó la intervención de José, porque ya entró a cosas mucho más puntuales y concretas respecto a lo que yo estaba dando como un mapeo general de sensaciones, ¿no? Dentro de esa misma línea de José, y con algunas de las preguntas que están hacia la derecha, que seguramente después vamos a mirar, también es un tema de mirar cuál es el rol del Estado, ¿no? Tú acabas de plantear que se piensa que desde el sector público, el sector privado, el mercado, también hay un rol interesante en este diseño y evolución del derecho ambiental, pero son ambas partes, y es la sociedad civil, y son estas tres patas de la silla las que están construyendo día a día estas necesidades y estos compromisos sociales, ¿cierto? Desde el Estado, con sus diferentes manifestaciones, no solamente para cargarnos de normativa que algunos consideran innecesaria, sino que sean pautas para una mejor convivencia con una mirada de futuro, y no solamente tratando de ver cómo establecer normas y más normas y más normas cada día. Se nos vienen retos súper importantes, porque más allá de continuar desarrollando nuestro sistema normativo ambiental de la manera en que lo hemos venido haciendo, vamos a tener que repensarlo según las nuevas circunstancias. Cada actividad administrativa que se lleve adelante, cada actividad económica que se lleve adelante, cada tratamiento y relacionamiento con el ambiente que se lleve adelante, va a tener que ser repensado. Lo que vamos a encontrar es que muchos de nuestros actuales marcos normativos no van a estar ad hoc, o van a empezar a sonar raro cuando choquen con esta nueva normalidad y esta nueva realidad. El comentario que les hago es porque ya viene avanzando de manera muy fuerte. José, tú lo acabas de decir sutilmente cuando empezaste a hablar de las actividades ilegales. La incorporación de las tecnologías en las actividades de supervisión, fiscalización, y no solamente las de tramitología, se están viendo como una necesidad diaria. Pues ahora vamos a tener que hacerlo más rápido. Hoy día hablaba con alguien del Servicio de Áreas Naturales Protegidas, que me decía, no me basta con un paneo con dron, o no me basta con un monitoreo de qué está pasando en cobertura de bosque, no bosque, una vez a la semana, una vez al mes. Si yo quiero llegar primero, tengo que tener una mayor tecnología, porque ahora los guardaparques en el país no van a poder estar haciendo el mismo número de patrullajes que hacían antes, y por lo tanto siempre van a llegar tarde. Un árbol cortado ya es un fracaso. Si no llegamos en el momento o antes, estamos en materia de ilegalidad, por si acaso estoy hablando, ya estamos perdiendo nuestro patrimonio natural de una manera irreversible. Entonces, la verdad es que las respuestas que el derecho va a tener que dar a toda esta situación, que se estaba ya presentando antes, pero que ahora se va a volver muchísimo más compleja, realmente nos pone por delante muchísimos retos. De acuerdo, Lucía, gracias.
Si me permiten, yo quería plantearles 5 temas, pero rápidamente, y que además algunos tocan varias de las cosas que ya mencionó José Luis y Lucía, pero quizá algunos complementarios y que de repente para quienes trabajan en derecho ambiental, que trabajan sobre todo en permisología, digamos, en el universo de los permisos, las autorizaciones, las licencias, las concesiones, etcétera. Puede ser un tema relevante que tiene que ver con esta idea de la flexibilización de la regulación ambiental, de las obligaciones, el rol de la simplificación administrativa en el derecho ambiental. Y quizá antes de comenzar a hablar del tema, creo que hay que reconocer 2 cosas, y ya las ha mencionado Lucía indirectamente hace un ratito, y es que hay 2 situaciones que probablemente estén en tensión el día de hoy. Una primera es que tenemos una pandemia que claramente exige medidas urgentes, que no pueden esperar y que van a obligar a reconsiderar o flexibilizar muchos temas de regulación en general, de varias cosas del derecho administrativo, pero también de los temas ambientales. Y es necesario y tiene que hacerse, ¿sí? Y hacer más exigentes otras, ¿no? Como temas de la parte laboral, quizá, me refiero a la parte de seguridad en el trabajo, salud ocupacional, en fin, esos temas. Entonces, el contexto de la emergencia justifica esto, ¿no? Pero, claro, el peligro lo mencionaba José hace un ratito, que es ¿qué pasa si esto se malutiliza? O sea, yo creo que hay 2 peligros. El primero es, ¿qué pasa si esto no es temporal, si no se vuelve permanente? Injustificadamente además, y el otro es qué pasa si esto se utiliza como una excusa, o sea, la coyuntura se utiliza como una excusa para empujar esta reducción de estándares ambientales en general. Y José Luis mencionaba el caso de Brasil. José, te refieres ahí al ministro Salles, que es el ministro de Ambiente de Brasil, que fue el que lo captaron diciendo eso, ¿no? Básicamente, aprovechemos el contexto de la pandemia para reducir estándares, porque la gente está distraída. Y literalmente el diálogo va por ahí. Entonces, a ese es alguien, digamos, a un ministro de Estado al que lo han captado diciendo eso, pero ¿cuántos probablemente estén pensando cuestiones similares, ¿no? Entonces, ahí hay un contexto que no podemos cerrarnos a reconocer. Pero también esto, si bien es cierto, puede causar temor en el ambientalismo, a quienes nos interesa empujar el tema. También creo que es importante reconocer que hay oportunidades de simplificación allá donde pueden haber, y hay, ¿no? O sea, hay trámites incluso para temas ambientales que quizá hay que mejorarlos y hay que hacerlos más simples, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Ahora, el otro tema en tensión que quería plantear es que efectivamente los problemas ambientales siguen siendo problemas ambientales hoy en la pandemia y seguirán siendo después de la pandemia. O sea, no hemos solucionado los problemas ambientales para los cuales existe esta regulación, ¿no? Entonces, en tanto que no los hemos solucionado, y algunos son temas ambientales graves o muy importantes, el tema del cambio climático es uno que siempre se saca, ¿no? El cambio climático existe ahorita y seguirá existiendo y seguirá siendo un problema. Entonces, el derecho ambiental tiene que seguir atendiéndolos. No podemos evitar esa atención. Y eventualmente incluso seguir legislando para los temas, tanto en el marco de la coyuntura, cuestiones urgentes o temporales, pero quizá esto lo podemos ver en la siguiente ronda, hablando sobre el futuro, legislar para atender ese futuro, ¿no? Y quizá hay un tema también que es interesante, y José Luis lo planteó, es esta quizá disyuntiva que había en el derecho ambiental, este movimiento del derecho ambiental para reconsiderar si todo tiene que ser regulación de comando y control. Que es esta idea de la regulación que te obliga a hacer algo y si no lo haces te cae palo, para ponerlo en términos muy coloquiales, ¿no? O sea, esta regulación donde tienes una norma que te dice que tienes que hacer algo, estás prohibido hacer algo, y si incumples la norma tienes una sanción y el Estado te persigue para darte esa sanción. Ese es el modelo, digamos, entre comillas, tradicional del derecho ambiental, y ha habido un empuje en los últimos años para decir, oye, ¿por qué no implementamos otros modelos? ¿No? Modelos donde el privado pueda tener más libertad, pero tenga incentivos y tenga un sistema de desincentivos también para que empujarlo a hacer algunas cosas, ¿no? Y de repente ahí la tributación ambiental es un camino, etc.
Ahora, con el contexto de la pandemia nos hemos visto con que tenemos un superestado muy grande, ¿no? Desde que volteamos, salimos de nuestras casas y vemos a la policía, el ejército en la puerta, claramente estamos viendo el poder de policía del Estado. El monopolio del uso de la fuerza y, digamos, el Estado nuevamente teniendo este poder preponderante con normas de comando y control, los protocolos que están saliendo ahora para diferentes sectores son normas de comando. En un auditorio todos y se quiere el CIA legalmente establecida. No salga de ese contexto de emergencia, ¿no? Entonces ya tenemos que es este tema de la excesiva burocracia, de la idea de la tramitología, entre comillas, ¿no? Y del empuje de la simplificación administrativa. Y ahí creo que hay un par de ejemplos de cosas que en esta idea, haciéndolo bien, son buenos ejemplos ahora incluso para otros sectores de la economía o para otros sectores de la administración pública. Y acá estoy hablando del ejemplo de SENACE, de la ventanilla única de certificación ambiental, que es un tema de institucionalidad ambiental, de derecho administrativo, empujada también por la regulación ambiental para el CIA. Quienes habrán trabajado en el tema lo conocerán, pero es esta herramienta que se conoce como Interambiente o la certificación ambiental global, que no es otra cosa que cambiar un modelo secuencial de evaluación a un modelo donde hay una evaluación simultánea, ¿no? Básicamente hacer un poco más eficiente al Estado para que evalúe todo en simultáneo. Este es un modelo que puede servir probablemente para otros tipos de trámites, otro tipo de permisos, no necesariamente el tema ambiental. Entonces ahí probablemente el derecho ambiental tiene un avance que le puede enseñar a otros sectores, para otras cosas. Y el siguiente es, que tiene que también ver con esta ventanilla única, certificación ambiental,
es el uso de la tecnología. Lucía mencionaba ya el uso de la tecnología. Qué importante que es. Lucía lo mencionaba en el contexto de la fiscalización ambiental, y definitivamente eso es súper clave. Y en el contexto de la certificación ambiental tiene dos aristas. Por un lado, en la parte de la tramitación del proceso. La ventanilla única, estos esfuerzos de ventanilla única, que se trabajaron en el SENACE, y estas discusiones que tenemos hoy de la interoperabilidad de los sistemas, de que ya no mandemos las cosas en papel en una ventanilla física, sino que trabajemos todo por digital. Diseño del SENACE. Y que, claro, entonces uno voltea a ver el día de hoy qué institución está más preparada para llevar adelante estos trámites, digamos, estos procedimientos administrativos. Importante que tenemos estas instituciones ambientales empujadas desde la regulación ambiental, que pueden enseñar estas otras cosas a otros sectores. Y si me dejan, quizá hago un par de ideas más, y con eso paso esta ronda y le doy pase a José y a Lucía también, y también a preguntas, que estamos viendo que hay varias. Y que ellos también están tomando nota. Porque no hay electrificación, porque no hay interconexión con el Internet, etc. ¿Por qué no lo proveemos con energías renovables, y por qué eso todavía no se ha empujado suficiente desde antes, y cómo podríamos hacerlo hacia el futuro, ¿no? ¿Qué rol tendría la regulación ahí? Y quizá otro ejemplo también, esto lo estoy tomando de un caso de Nueva York, una regulación que ha hecho Nueva York hace poquito, es en búsqueda de empujar la reactivación económica, y hacer una reactivación económica verde. Varios habrán escuchado esta idea de un green recovery, ¿no? de una recuperación verde, que se ha empujado desde Corea del Sur, Europa, etc. Entonces, en Nueva York lo que han hecho es básicamente eliminar una serie de permisos ambientales, entre otras cosas también, pero incluyendo ambientales, facilitarlos, simplificarlos para proyectos de energías renovables. No quiere decir que los proyectos de energías renovables no tengan impactos ambientales, los pueden tener, pero probablemente hay que hacer un balance de costos y beneficios, ¿no? Y quizá podríamos adelantar las inversiones en energías renovables, verdes, sostenibles, como parte de la reactivación, simplificando también algunos permisos ahí. Y no creo estar haciendo sacrílego con el CIA, que muchos queremos proteger, ¿no? Pero quizá hay que poner esas cosas en la balanza. Una última cosa sobre el CIA, solamente mencionar que retos también hay en la regulación sobre línea base, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para construir buenas líneas base, donde tiene que haber información primaria en muchos casos, al menos y ya detallados, en la gran mayoría de casos, si no podemos salir a campo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Eso paraliza o no paraliza los proyectos, eso está bien o está mal, o los proyectos deberían esperar quizá. Eso es un tema que claramente reta también el derecho ambiental. Y desde ahí también ya hay avances en la regulación ambiental cuando se reguló este tema de la línea base compartida. Información secundaria de líneas base aledañas que pueden
apuntando, Pablo, los temas que nos plantea. Cero papel, menos trámites, encontrar, como dijeron hace un tiempo en el Estado, el trámite de más y sacarlo de ahí, ¿no? Estaba el ACR, que luego ya se dejó, ¿no? Análisis de de alguna evaluación. manera, sí, exactamente. Gracias, Lu. Entonces, en términos concretos, yo creo que para eso hay un espacio y hay un lugar para esta tramitología y esta permisología del CIA, pero a mí me parece que ese mismo concepto aplicado a algo que ustedes conocen perfectamente, que es cuánto le cuesta a una comunidad nativa titularse, cuánto le cuesta a un pequeño productor familiar acceder a un derecho de tenencia sobre la tierra, debería llevarnos a encontrar salidas concretas y usos a esos mismos términos. Por ejemplo, pensar en que si yo ya tengo un espacio en el cual no está funcionando una estrategia de, como decían ustedes, de garrote, ¿no? De garrote, vamos a votarles, y estoy decidido a que necesito establecer reglas de juego para que esas personas pasen a hacer un sistema agroforestal, no deforesten más, estén en una zona de amortiguamiento de una área protegida, etc. Si ustedes aplican esas mismas reglas de cero papel, cero trámite, más rapidez, trámite gratuito, rol del Estado más fuerte, que es la otra cosa que creo que tengo que hacer hincapié, entonces vamos a encontrar salidas para retos como pérdida de ecosistemas y pérdida de ecosistemas en donde vive además fauna silvestre, nosotros, seguridad alimentaria, etcétera, deforestación, que es un tema clave, o sea, todos estos causantes de la deforestación, y ahí es donde creo que viene una reflexión de, hemos estado muchos años pensando en este concepto de hay que colocar solo condiciones habilitantes en las normas, condiciones para que los actores realicen su trámite, puedan obtener un título habilitante forestal, puedan obtener una formalización de minería, por ejemplo, pero no nos hemos fijado en el objetivo último de lo que significa ese trámite. Sea porque tiene que ser flexibilizado, sea porque en realidad nunca debió permitirse una actividad de ese tipo. Y eso es lo que buscaba el derecho. O sea, el derecho ambiental buscaba que las actividades no causaran los impactos significativos extremos y no se permitieran estos deterioros extremos que se han dado en pérdida de hábitats, por ejemplo, en Amazonía, en el caso del Perú, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un doble mensaje, es el rol de esos trámites para el objetivo de simplificar y arreglar es agregar valor público, no es simplemente, es agregar valor a algo que estamos buscando, mejor aprovechamiento de los recursos naturales, evitar deforestación, mantener ecosistemas adecuados para la fauna. Pero al mismo tiempo, tenemos que darle un rol más importante a lo que yo he estado viendo en estos tiempos en la televisión y me ha sorprendido, ¿no? La capacidad que puede tener el Estado para llevar a cabo una estrategia. O sea, yo me ponía a pensar con la cantidad de estadística de todos los días que sacan, yo sé que me van a decir, no, alguna no es fehaciente porque en realidad no están contando unos y otros, pero si ustedes se dan cuenta, el escenario de tablero de control que se ha ejercido para enfrentar el COVID, si uno lo lleva, imagínense eso mismo para tratar de evitar tráfico ilícito de fauna silvestre. Imagínense lo mismo para enfrentar los 12 espacios de deforestación que identifica desde el 2016 la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Y imagínense esa cantidad de evidencia colocada con acciones. Y ahí te doy la razón, Pablo, que efectivamente las acciones en el caso del COVID
han sido principalmente regulatorias, es decir, han sido prohibitivas, de limitación de aislamiento, etcétera. Pero acá se podrían utilizar para ambas cosas, tanto para acciones regulatorias, es decir, de acción, de interdicción, etcétera, pero también para incentivos, porque puedes colocar mejor, con evidencia, con estadística, por ejemplo, premiar a un alcalde que tiene deforestación en su zona, premiar a un gobernador regional si su región está... ¿Y con qué lo premias? Con más presupuesto, porque hoy en día sí lo premian, pero no lo premian lo formal o lo legal, sino lo premian las mafias que producen probablemente la deforestación, o en general el aumento de población simplemente termina siendo un incentivo para aumentar deforestación. Entonces, una cosa que yo creo que hay que revalorar es la capacidad que a veces no le damos al Estado para emprender retos grandes y a partir de la evidencia tomar decisiones y implementarlas en campo. Yo me quedo sorprendido en esta oportunidad con la reacción a esta pandemia. Algunos critican y dicen pudo ser mejor, pero si eso lo llevamos a la acción concertada, y la otra cosa que quería mencionar, la acción concertada de muchos ministerios haciendo lo mismo. O sea, para enfrentar un reto como la deforestación no puede ir pues el ministro del Ambiente o el ministro de Agricultura o el ministro de Transportes y Comunicaciones solo. Tienen que ir un conjunto de autoridades, pero con un objetivo común, ¿no es cierto? Que es de tener, con una visión común integral, que es de tener esto. Entonces, podemos aprender de esas capacidades de poder atender esto. Y yo ponía un caso en concreto en una reunión que tuvimos con las autoridades que están pensando en incendios. Este problema que estamos teniendo podría ser prácticamente parecido si se nos empieza a incendiar la Amazonía, como se le empezó a incendiar a Bolivia o a Brasil hace poco. Estuvimos así, seguramente muy poco de estar en la misma situación. ¿Cómo responderíamos a esa situación? ¿Responderíamos con los medios que tenemos o responderíamos como estamos respondiendo al COVID? La reflexión a los que nos tiene que llevar es que queremos responder, queremos tener los elementos para responder mucho mejor a como estamos respondiendo al COVID, porque estamos respondiendo probablemente sin cuartos, sin UCIs, sin un montón de cosas que ahora decimos, ¿cómo es posible que en Loreto habían tan pocas camas y se nos están muriendo nuestros amigos y hermanos? E igual nos puede pasar con el tema de la deforestación y con el tema de los incendios, que es uno de los elefantes en la cristalería, ¿no? que a veces no vemos. Entonces, el rol de reflexión tiene que ser, así como se ha manejado esta situación, hay que buscar maneras de tener una visión integral, trabajar en conjunto desde la evidencia y poner a funcionar esos sistemas que en muchos casos están, pero no le prestamos la atención adecuada. Y desde el derecho, creo que es una buena reflexión pensar en eso para hacerlo posible, ¿no? Y yo creo que lo dejo ahí por ahora porque tenía unas preguntas bien puntuales que quería responder sobre minería y esto, pero creo que ya he tratado de englobar eso en la reflexión de deforestación. Gracias, José. Lucía, tú también seguramente tienes algunas ideas que te han nacido, no sé si del chat, que de repente has visto unas preguntas. Sí, mira, lo que ocurre es que hay que agradecer a la gente que nos está acompañando el día de hoy porque están haciendo unos comentarios y unas preguntas y propuestas muy interesantes, ¿no? Lo primero es que muy al margen de que esto se llame perspectivas del derecho ambiental a raíz de la pandemia y tal, el derecho puede ser un conjunto de normas, resoluciones, etcétera, pero realmente tiene pilares en principios, instituciones, políticas públicas. Yo creo que va más allá de lo meramente normativo, por lo menos es lo que siempre he sentido. El derecho es una herramienta para llevar al bien común. Así que las preguntas y las propuestas y comentarios, pues todos ellos bienvenidos. Unas reflexiones que me han venido a raíz de ellos, ¿no? Como normalmente estamos hablando de derecho ambiental, hay algunos que piensan que, y gracias José por haber mencionado el rol del Estado, que estamos hablando algo de normas, estados, instituciones públicas, cuando realmente esto puede ser una construcción conjunta, y debería serlo, en la que todos tenemos responsabilidades. Hay quienes entre las preguntas, Alfredo, no me acuerdo, creo en uno de sus comentarios, nos hablaba de cuál era la articulación vertical, multinivel que podía tener el gobierno y por tanto sus responsabilidades. Sí, cuando hablamos de derecho ambiental y estamos hablando acá o como exfuncionarios públicos o como representantes de la sociedad civil o como académicos, estamos hablando de que todos tenemos
la misma posibilidad y derecho de participar en esta construcción conjunta. El derecho ambiental, como los temas ambientales en general, se construyen de manera multidisciplinaria, interinstitucional, multinivel, multiactor. Realmente aquí no hay alguien que necesariamente todos están incluidos. Lo que es que tienen que estar incluidos en base a una construcción conjunta, no a venir a petardear las cosas, sino que a dar las propuestas de esas cosas. ¿Se volvió a salir la imagen, chicos? Estás perfecta, dale. Perfecto, gracias. Entonces, realmente me ha interesado mucho escuchar las propuestas, porque algunas estaban quizás andando solo a lo normativo, y además me ha gustado que he identificado algunos nombres que no necesariamente son abogados, sino que son diferentes profesiones que lo que pueden hacer es ayudarnos a que como gestión ambiental, discúlpame que me vaya algo un poco más macro que solamente hablar de derecho ambiental, como gestión ambiental nos permite salir de la situación que nos encontramos y avanzar hacia una que sea mucho más justa para todos nosotros. Esto es mucho interés. Y entonces, si yo estoy diciendo que el derecho es una herramienta, les cuento que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de drones, cuando hablamos de todo esto, tal como menciona Andrea o Manuel en algunos de sus comentarios, estamos hablando de herramientas. No estamos hablando de tecnologías per se. Realmente, como cuando Gonzalo nos comenta que con un dron solo puedo localizar pero no cumplir normas, es que estamos hablando de que necesitamos cada vez mejores herramientas, porque nos estamos enfrentando a un mundo diferente en el que después de que salgamos de esto no vamos a poder seguramente ir al campo como se debe. Tengo entendido que instituciones como Sinfor, ¿cómo van a poder ir a hacer supervisiones si en algunos lugares de la Amazonía las propias comunidades han decidido que no quieren que venga ningún extranjero a sus concesiones por miedo a ser contagiados? Y porque son poblaciones vulnerables que pueden tener menos acceso a medicinas occidentales, no tradicionales por supuesto, y que pueden verse afectados. O Sinfor va a tener que cambiar su manera de pensar y su manera de intervenir, y es un ente supervisor. Va quizás, dentro de toda la lógica que están planteando los chicos de comando control, también pensar en supervisiones ex post, que realmente cancelen concesiones, que realmente cancelen licencias, que realmente cancelen certificados cuando alguien transgreda las normas. Porque no se trata de que ponemos, como en algún momento se dijo, un policía en cada esquina para que no salgas de tu casa. Aquí, para que cumplas la norma, por supuesto que yo te puedo dar un incentivo, pero también para que cumplas la norma, lo que tengo es que confiar en la otra parte para que la actividad o acción que haga, la haga de manera leal y absoluta como debe. Hay muchas preguntas sobre minería ilegal y hay algunas relacionadas con sitios puntuales como puede ser La Libertad y Quirubilca, así como algunas otras sobre residuos sólidos. Pero podemos seguir conversando sobre eso, porque en el caso urbano mucho se ha tomado conciencia del tema de gestión de residuos sólidos, no solo el industrial, sino el domiciliario, a raíz de esta pandemia. Y por lo tanto ustedes han visto que ha habido una necesidad fuerte para no retroceder en una adecuada gestión de residuos sólidos con segregación en la fuente, muy al margen del tema de los plásticos, etcétera. Se ha tenido que sacar normas específicas para tener un mejor manejo de aquellos que pueden ser residuos peligrosos o residuos domiciliarios, en un contexto en que puede que mucho esté contaminado y se haya elevado significativamente el número de residuos sólidos peligrosos en nuestro país, y quizás no estemos preparados para el volumen de estos que tienen que ir a celdas específicas. Gracias, Lucía. Si me permiten, también quería tocar un comentario, hacernos una pregunta, es más bien un comentario, incluso una afirmación que hizo Nelly Dainche, que lo leí y me pareció muy, muy interesante. Ella dice que el tema ambiental, si lo resumo adecuadamente, es un deber de todos los ciudadanos, y también lo mencionó Lucía. Y quiero tomar ese comentario porque
quienes hayan tenido la oportunidad de revisar la legislación ambiental y hayan visto algo de derecho ambiental sabrán que en nuestra Ley General del Ambiente, comenzamos la Ley General del Ambiente, más allá de hablar de temas específicos, planteando principios, que es lo que José Luis ha mencionado o Lucía también ha mencionado. Y el primer principio, lo tenía acá, lo busqué justo para mencionarlo, es el artículo primero del título preliminar. Lo primero que dice es eso, es que el tema ambiental, o sea, el derecho a digamos, el ambiente sano, es tanto un derecho como un deber, y es un deber de todos. Dice que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir un ambiente saludable, ¿no? Y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. Entonces, y usualmente también empiezo mis clases de derecho ambiental mencionando esto, que esto es un deber de todos. Entonces, yo tomaría el mensaje que nos recuerda Nélida, para llevarlo a un tema muy puntual, que es el tema de residuos sólidos, que han estado conversando varios y han estado mencionando esta modificación de la ley de residuos sólidos nueva, entre comillas nueva, bueno, ya tiene algunos años, pero que ha sido modificada recientemente. Y si nos damos cuenta, una de las cosas que es una modificación pequeñita, ¿sí? Es una cosita muy, muy pequeñita, pero le han agregado un verbo ahí a la parte de residuos domiciliarios, en donde le ponen que ahora tenemos que hacer todos separación, ¿sí? Que en fin, parte de esta segregación, etcétera, ¿no? Y la ministra efectivamente ha estado mencionando que este es un cambio y que eso es algo importante que hay que hacer y que ahora todos tenemos esa responsabilidad. Que no es otra cosa que el derecho ambiental funcionando y diciendo, oye, este tema del principio del derecho y deber fundamental, del tema ambiental, existe y hay que ponerlo en práctica. Entonces ahí tenemos una conexión del derecho ambiental poniendo en práctica este principio para el tema de residuos sólidos en una modificación reciente en el contexto de la pandemia. Ahora hay que esperar a que sea efectivo, ¿no? No tanto por el tema de los ciudadanos, sino porque los ciudadanos podemos querer mucho. Mi suegra acá hace segregación muy bien, etcétera, pero no viene el camión para recoger la segregación. Lucía también hace segregación muy bien. Estrellita, Lucía, muy bien. Pero si no viene el camión a llevarse esa segregación, difícilmente, digamos, ese material segregado, o incluso también los recicladores formalizados, ¿no? Que tienen su propia legislación para esto muy importante, cómo echamos a andar. Entonces hay ese tema también entre lo que el derecho ambiental y la regulación ambiental dice, versus cómo se implementa o no se implementa bien, o si más bien es un problema de gestión o un problema de presupuesto, y no tanto de cómo se han diseñado las normas. Pero ahí, en el tema de residuos, quería traer a colación, y también lo mencionaron en los comentarios, el tema del plástico. Tenemos esta ley de, entre comillas, las bolsas plásticas, que salió hace recientemente, creo que también se explicó como un triunfo de la protección ambiental. Pero ha habido esta especie de discusión sobre si es mejor retroceder en el contexto de la pandemia o no. ¿No? Si está bien que tengamos una legislación de esta manera que prohíba las bolsas plásticas, o más bien si como una medida de sanidad deberíamos mantenerlas y ya no cobrar por ellas, o sea, digamos, de tener alguna forma en la cual quitemos esta prohibición. Y estas discusiones no son solo de Perú, creo que es un tema interesante también traer desde el derecho comparado, ¿no? Son discusiones de política ambiental, de derecho comparado ambiental, que se han dado en Estados Unidos, en Ciudad de Nueva York, por ejemplo, que ha sido un lugar muy, muy duramente afectado por la pandemia, pero también en California. Entonces son discusiones que se dan en muchos lugares del mundo, se tienen acá también. Entonces existe nuevamente esta tensión que les mencionaba al inicio. Y uno de los otros comentarios, y con esto creo que hacemos una siguiente ronda en los poquitos minutos que nos quedan, pero un siguiente comentario fue también de residuos sólidos para residuos peligrosos y residuos hospitalarios, que tienen un manejo especial. Y quizá ahí, obviamente estamos viendo pues, que no se han manejado bien. Ahora, no se han manejado bien durante la pandemia, pero antes tampoco. Quienes han ido a rellenos sanitarios, han ido a botaderos, no es raro encontrar residuos hospitalarios, inyectables y un montón de otras cosas que no deberían estar ahí. El tema de residuos sólidos en general es un tema del derecho ambiental o de la implementación de políticas públicas ambientales de larga data en el Perú, para el cual el ministerio, creo yo, también ha hecho varias cosas para empujarlo en los últimos años.
Pero digamos, nos queda todavía más por avanzar. Pero el tema de residuos hospitalarios obviamente ha sido más palpable ahora en el contexto de la pandemia, donde estos equipamientos, EPP, estamos utilizando un montón de eso y ahora no tenemos forma de manejarlo bien. Entonces yo me preguntaría si las normas que establecieron, las normas son claras, tiene que haber un manejo adecuado de este tipo de residuos hospitalarios. La norma, digamos, no dice más que eso, no es una norma de comando y control, tiene que haber. Pero no hay pues. O sea, la norma dice, pero no se hace. Y no se ha hecho antes y ahora estamos lidiando con ese problema. Entonces la pregunta es si la norma está bien diseñada o si más bien es un problema nuevamente de implementación, de política pública, de presupuesto, de gestión, ¿no? Si debemos de repente empujar algunas otras normas, incentivos, o mejorar la fiscalización en el sector salud. En fin, hay varias cosas ahí que se pueden discutir, y también discutir si las nuevas normas que se han dado van a ayudar a resolver este problema que nuevamente puede tener más que ver con gestión. O sea, tampoco todo es diseño de la regulación, ¿no? Y lo último que diría sobre eso es que creo que esto ha puesto de manifiesto en general el tema de residuos sólidos, la importancia de las competencias municipales en gestión ambiental. Creo que al inicio de la pandemia hubo, y hasta ahora, hay mucha crítica a lo que han hecho los distritos, las municipalidades distritales, incluso varios diciendo, oye, en verdad esto no sirve, ¿para qué tenemos distritos? Deberíamos manejarlo todo a nivel de provincias, no podemos tener una ciudad partida en pedacitos. Pero es un tema que hay que discutir, ¿no? Y hay que realzar como, por ejemplo, este tema de este tipo de cosas más cercanas a los ciudadanos que viven en las urbes, como el servicios públicos ambientales, como el recojo de este tipo de residuos, es un tema súper importante. Y es una competencia ambiental a los niveles subnacionales, que no hay muchas, además, ¿no? Si les parece, dejo ahí este comentario, y si están de acuerdo los panelistas, doy un pase a una segunda ronda, donde quizá podemos enfocarnos más allá de la pandemia, en lo que se viene en el futuro. José, comenzamos contigo. Gracias. Hace un momento se cortó, me avisan por favor si es que se corta el internet, hace un momento ya no dejé de escuchar. A ver, a partir de las reacciones de los mensajes, yo quería tratar de enfocarme en lo que se viene, partiendo de lo que les ha preocupado a varios de ustedes, ¿no? En principio, a ver, los retos del país son obviamente en materia no solamente ambiental, sino muy por encima de lo ambiental, es acoplarse a esta posibilidad de una nueva normalidad más verde, ¿no es cierto? Sin idealizar en qué lugar nos encontramos, como lo dije al comienzo, pero aspirando a hacerlo mucho mejor en varios supuestos. Entonces aquí preguntaron qué pasó con la meta de más de 3 millones de hectáreas de recuperación de bosques, reforestación, ¿no?, que se había comprometido. Han preguntado qué va a pasar con la minería ilegal, han preguntado cómo hacer para que estos un poco más de 3 millones de soles de fauna silvestre, mejor dicho, de dinero para los centros de rescate de fauna, se conviertan no en una excepción porque se estaban muriendo los especímenes, sino en una regla de priorización. Entonces, un poco en esa línea, yo creo que la primera reflexión que tendría es, hay que procurar no tratar de reinventar la rueda con el agua tibia, y tratar de mirar qué políticas públicas ya estaban, pero no estaban teniendo esa vinculación con lo que hoy nos pone ahí en alerta con esta, que nos podría haber puesto en alerta, como les decía, una super deforestación con incendio forestal incluido, nos podría haber puesto en alerta otro tipo de evento irresistible para nuestro modo de vivir. Y ahí la primera cosa que quería mencionar es, por ejemplo, con relación a cómo han estado nuestras ciudades. Ustedes estaban mencionando lo de residuos sólidos. Yo no me puedo imaginar una realidad post-pandemia en donde no pensemos en ciudades sostenibles ahora sí, y sobre todo en aquellos lugares donde las ciudades están prácticamente enclavadas cerca de ecosistemas que son importantísimos para el bienestar humano. Cerca de áreas protegidas, cerca de bosques permanentes, cerca de comunidades nativas, etc. Entonces, Iquitos es el ejemplo de lo que deberíamos empezar a reflexionar, cómo movemos hacia una cuestión mejor. Residuos sólidos, Iquitos, nosotros hicimos un proceso con
al Pagüey de Millana porque están poniéndole el botadero en un área protegida. Así de brutal es la realidad de lo que hemos estado. Pero hay que retomar eso que en la última COP en Lima se trabajó mucho desde el Ministerio que era en las ciudades sostenibles y decir, oye, ahora sí, pensemos en esto, pero en una idea de salud, una sola salud, con una idea de seguridad alimentaria, con una idea renovada y tomando lo que ya se había avanzado, ¿no? En segundo lugar, el tema de las actividades estas directamente relacionadas con atentar contra los ecosistemas, minería ilegal, avance desordenado y por donde sea de las carreteras, etcétera. Y ahí lo que les mencionaba, ¿no? O sea, creo que la prioridad tiene que ser que nuestra manera de verlo tiene que ser multisectorial, multinivel, no solamente del Estado, tiene que haber un papel, una revalorización del papel importantísimo que juegan los pueblos indígenas, los usuarios del bosque más cercanos, castañeros, bosquecinos, es decir, tiene que haber una nueva forma de relacionarnos con esto y aprendiendo de que sí es posible tener respuestas efectivas, porque hemos visto que se ha respondido a esto, por lo menos hasta ahora, bastante bien. Y la última reflexión, en términos del rol del derecho y cómo se acerca a las cosas, creo que si bien es cierto hay un papel para todos, un papel importante en términos de derechos y deberes, etcétera, yo estoy convencido de que el tema de las políticas públicas y la implementación tienen un rol importante. Entonces, y no por, digamos, la implementación, no solamente escribir una política. Escribir una política, un grupo de consultores lo hace y queda. Pero si las metas de esa política son tomadas como metas de país, con una visión integral y con un conjunto de actores públicos y privados impulsándola, avanzamos. Entonces hay que bajar esta posible, ese posible acuerdo verde o renovación o de la economía o del post-COVID a metas claras vinculadas a cuestiones como las que hemos mencionado. Hay que hacer ese intento por bajarlo a cuestiones de ciudades, de evitar deforestación, de mantener ecosistemas importantes para la fauna y darle su lugar a cada una de esas políticas en el Estado. No necesariamente olvidar de que tenemos ya cosas hechas, sino a partir de eso ahora hacerlas de manera, o sea, con una manera diferente y utilizando lo que hemos visto que podemos hacer. Gracias, José. Lucía, tenemos unos 18 minutos, creo, nos quedan, poquitito, pero creo que puedes dar unas buenas palabras en esta ronda, en esta segunda ronda. Sí. Vale. Sí, mire, el comentario que iba a hacer está relacionado porque seguro muchas de las personas que están con nosotros debe haber visto más de una vez uno de esos memes o dibujitos que dice que hoy estamos con el COVID, mañana con la recesión económica y pasado mañana con el cambio climático, ¿verdad? La gran ola que se nos viene. Si realmente no aprendemos de esto para reflexionar más que nada y enfrentar los siguientes meses y años de una manera diferente, lo podremos hacer más adelante, pero estamos perdiendo una oportunidad. La verdad es que yo espero que nos enfrentemos a un mundo en el que empecemos a tomar decisiones más basadas en información adecuada y en ciencia. Incluso algunas de las preguntas que nos han hecho por ahí probablemente requieran de parte de nosotros una respuesta muchísimo más detallada y por eso no la estamos dando. Las respuestas a los problemas tienen que ser respuestas claras, pero además tienen que ser respuestas honestas y con información, no porque se las podemos dar. Nos enfrentamos a un nuevo momento en el que tenemos que pensar en una economía de bienestar, una economía que sea más verde. Cuando tú hablaste del Green Recovery que está pensando Europa, es porque no tenemos que irnos a Europa. Nuestro Plan Nacional de Competitividad, hoy, el de competitividad y productividad, que podemos empezar a implementar los próximos años, tiene un pilar fundamental en sostenibilidad.
Tenemos un gap de infraestructura en el país que es impresionante, sí, pero puede hacerse con infraestructura sostenible. No toda la infraestructura es gris, puede haber una mezcla importante de infraestructura gris y verde que nos ayude a dar soluciones basadas en naturaleza. Tenemos seguramente que desarrollar nuestras ciudades de una mejor manera. Ahora la gran noticia es que va a haber kilómetros y kilómetros de ciclovías, porque estamos viendo cómo tener una mejor manera de movilizarnos con un adecuado distanciamiento por los impactos negativos que pueden dar servicios de movilidad seguramente muy atiborrados, ¿no es cierto? Bueno, eso mismo que puede funcionar con bicicletas, puede funcionar con un cambio de energía en nuestros vehículos, migrando a gas o migrando probablemente a electromovilidad más adelante, para lo que se requerirán seguro incentivos económicos de otro tipo, como bajar impuestos para que puedan ser realmente más asequibles y menos preocupantes los vehículos. Pero no es lo único para una Smart City o ciudad del futuro, como les acaba de mencionar José Luis, que puede darse en Lima o como puede darse en una ciudad sostenible amazónica. También podemos estar hablando de que necesitamos un mejor manejo de recursos hídricos. No todo lo que hace Sedapal es el tratamiento del agua en la Tarjea. Realmente necesitamos más provisión de fuentes de agua. Y no solamente necesitamos más agua y usarla mejor, sino que cuando la dispongamos, esta no afecte ni nuestros ríos ni nuestros mares. Necesitamos más plantas de tratamiento para el tratamiento adecuado de aguas residuales. Y nuestros recursos, que el dedo en la llaga efectivamente hace un rato Pablo, necesitamos empezar a manejarlos nosotros. Nosotros en este edificio, yo vivo en un departamento, y en este edificio nos hemos visto en una situación compleja. Tres departamentos hacemos compost, y de un momento a otro no sabíamos dónde conseguir el acerrín. Y además ya no podíamos seguir haciendo el compost y teníamos que desecharlos con el dolor de nuestro corazón para cuando viniera el basurero. Pero hemos usado un lugar común en el edificio para juntar lo que es cartón, plásticos, botellas, vidrios, y estamos esperando que los recicladores vuelvan a las calles de manera ordenada y formalizados para darle todo lo que hemos juntado en estos 2 meses. Porque además son ingresos para personas que lo hacen su medio de vida. Entonces, de verdad que para pensar a futuro, un montón de cosas, sea en nuestras ciudades, con residuos sólidos, con manejo de agua, con movilidad sostenible, seguramente para que tengamos una mejor calidad de aire, en ámbitos mucho más rurales probablemente, en donde debemos intensificar la seguridad alimentaria, la valorización de los productos naturales, evitar pensar que en la Amazonía el arroz y el fideo es un producto de lujo cuando hay tantos productos de la diversidad biológica amazónica que son tan buenos y que podemos utilizar. Y usar tecnologías cada vez mejor, no solamente para aquellos trámites que a algunos de los chicos que nos han acompañado el día de hoy le parecen burocráticos y terribles, sino que usar tecnologías para que también los procesos de ilegalidad que aún están llevándose a cabo en materia de pesca, tala, minería, tráfico de fauna y otros, puedan ser detectados a tiempo, reprimidos a tiempo y por lo tanto sancionados. El dron no te va a hacer nada para que dejes de hacer la actividad, pero va a permitir que alguien pueda reaccionar adecuadamente antes de que eso se convierta, y creo que José lo dijo al comienzo de su charla, y antes de que eso se convierta en algo ya inevitable e irremediable. Yo quiero hacerte un último comentario. Mira, todo esto que estoy diciendo no lo soluciona ni el Estado solo, ni las ONG solas, ni la academia sola. Tenemos que estar todos subidos en el mismo barco. Así que este tipo de cosas solo si todos ponemos el hombro. Segundo, hay un importante rol del sector privado en esto, porque cada vez tenemos más empresas del sector privado que están pensando en un modelo de negocio con un triple beneficio. Económico sí, pero ambiental y social también. Así que las oportunidades son esas. Y lo ultimito es, este año era el Super Year. Decían que era el superaño ambiental. El superaño ambiental y los de recursos naturales. Eso era el 2020. La naturaleza y la biodiversidad iban a ser el tema de conversación durante todo el año. Se iban a llevar a cabo diferentes eventos internacionales, la COP15 de biodiversidad, la COP26 de cambio climático. Y sí fue el superaño. Fue el superaño por la naturaleza, porque nosotros estamos adentro y ellos están fuera.
Así que espero que podamos tener más charlas de esta y espero que los chicos se hayan quedado, no todos, con alguna de las respuestas por parte de nosotros. Gracias, Lucía. Leo nos está regalando la posibilidad de que estemos unos 10 minutos más después de la hora, obviamente depende de quienes nos quieran acompañar. Así que quizá podemos hacer un cierre con algunas ideas para el final. Yo tenía un par de cosas que quería comentar aprovechando estos pocos minutos que quedan. Ahí ven el anuncio de IUS 360, quienes pueden leer el chat. Entonces, un tema interesante, lo mencionaste tú, es el tema de la movilidad sostenible, las ciudades y el transporte. Es un tema enorme, ¿no? Para comenzar un montón. Y creo que ahí también hay tensiones y no hay que olvidarlas, ¿no? Claramente uno de los retos, no solamente en el Perú, que tenemos un transporte urbano desordenado, un transporte público muy malo, para decirlo de alguna manera muy clara, sino en muchas partes del mundo, en ciudades donde están incluso más ordenados. Un reto enorme es cómo movemos a las personas dentro de las ciudades manteniendo esta distancia social. ¿Cómo hacemos eso, no? Bien difícil. Entonces, en algunos lugares se habla incluso de si es que el auto particular, probablemente el cuco del ambientalismo también, ¿no? Si el auto particular está más o menos como reviviendo, es como un zombie, ¿no? No termina de morir. Pero es un tema enorme, entonces. Nuevamente hay un reto ahí súper grande. Ya era un reto tener un transporte ordenado, moderno en Perú. Algún día tendremos nuestro tren, la línea 2, ¿no? La línea 1 ya está construida, el subterráneo. Pero cuando lo tengamos, aún si lo tuviéramos ahora, ¿cómo haríamos con la pandemia? Entonces, claramente la pandemia, nuevamente regresando a este hilo conductor que nos trae hoy día, es un reto súper grande para la política pública ambiental y para la regulación ambiental. Y ahí creo que quería resaltar también lo que mencionaste de las iniciativas actuales para ciclovías, esta movilidad alternativa. Creo que ese es un tema bien interesante que lo ha posicionado el gobierno, en particular la Autoridad del Transporte Único de Lima y Callao, ¿no? Esta ATU nueva, que tiene su iniciativa Cities y que está empujando el tema. Creo que hay un tema interesante a resaltar. Ahora, claro, eso tiene un montón de retos con lo que yo mencionaba hace un ratito de las competencias municipales. Porque la ATU, leamos cuál es su norma de creación y qué funciones tiene, ¿no? Veamos si encontramos por ahí el tema de ciclovías y bicicletas, o de dónde nos agarramos para que pueda empujar esas miles o cientos de kilómetros de ciclovías, que lo debería hacer, porque claramente esto tiene que estar integrado y ser manejado ordenado desde una sola entidad, más que de 20 y pico municipalidades distritales. Pero al final es una entidad pública utilizando algunas de las funciones que le da el derecho ambiental, su regulación, ¿no? Sus competencias, pero que va a tener que fungir de coordinador con 20 y pico otras. Y convencerlas, y que ellas son las que van a tener que poner el presupuesto y van a tener que poner la implementación de estas soluciones. Entonces ahí también hay nuevamente creo que traer el tema de discusión del derecho ambiental, de las competencias a nivel local, hay un montón que hacer, y un montón para repensar. Y son agendas que, quizá para ir cerrando con un par de ideas, son agendas que creo no deberían escapar no solamente al Poder Ejecutivo. O sea, creo que ahí está claro que el Poder Ejecutivo tiene que hacer un montón de cosas. Y dicho sea de paso, un pequeño paréntesis, si implementáramos todas las políticas públicas, como bien ha dicho Lucía, la política y el plan de competitividad, si implementáramos todas las 60 y pico sugerencias que nos dio la OCDE, CEPAL, de evaluación sobre el Perú y de nuestras políticas ambientales, si implementáramos bien todas las normas ambientales que ya tenemos hoy, sin cambiar nada, si implementáramos bien esas normas, sería otro Perú absolutamente. Entonces, gran parte de la agenda viene por implementar las normas. Hay que obviamente repensar algunas, muchas no funcionarán, etc. Hay que ver cómo manejamos eso. Pero también iba a decir que claramente hay una agenda para mejorar cosas o replantear algunas otras cosas en el contexto de la pandemia, que son a nivel, por ejemplo, el nivel de gobiernos locales, que tiene que ver con competencias municipales que no lo puede solucionar el gobierno solo. Si esto pasa por una modificación legal en el país y en los países democráticos como el nuestro, quien legisla
usualmente no es el Ejecutivo mediante decretos legislativos y facultades delegadas, no es eso, ¿no? Es el Congreso. ¿Cuál es la agenda ambiental del Congreso? Para el derecho ambiental, pensando en que ellos son los que hacen las leyes, ¿no? Creo que ahí también hay una tarea enorme para pensar y para reflexionar. Creo que si uno mira, por ejemplo, las agendas que tenían o que proponían en las propuestas de campaña, antes de la pandemia, obviamente, del Congreso, pues había muy pocas cosas ambientales, ¿no? Muy pocas cosas ambientales con carne, cosas así útiles, necesarias, importantes. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, quizá hay varios temas que se pueden empujar. Se me quedan varias cosas en el tintero, pero si les parece, yo quería trasladarles, José y Lucía, yo vi me doy el permiso para trasladarles un par de comentarios o preguntas que vi ahí en el chat y que creo que ustedes podrían atender. Lucía, por tu lado vi que Gonzalo Ugarte había comentado si había un rol para los tribunales ambientales. Y claro, no sé si Gonzalo se refiere a la parte más del Poder Judicial, por ejemplo, o se refiere a los tribunales ambientales administrativos. Pero ya que tú has sido miembro vocal de un tribunal ambiental de recursos hídricos, quizá tú podrías tener una idea sobre el tema. Y antes de que respondas, se la traslado también a José Luis. José Luis, había visto un par de preguntas. Una es que siempre actuamos como bomberos para el tema de la deforestación. Y ya tú has hablado del tema, pero quizá puedes complementar, ¿no? La pregunta es cómo hacemos, ¿ya? ¿Cómo dejamos de ser bomberos para el tema de la deforestación? Uno. Y dos, José, te traslado una chiquitita, o Lucía también, por favor, cualquiera de los dos, y tiene que ver con el tema de justicia ambiental. No hemos hablado mucho de justicia ambiental, de la parte de... Hemos hablado de fiscalización, sí, pero la parte de las cortes ambientales, para poner un término más coloquial, ¿no? Y creo que esto era Rodolfo Mancilla, quien conocemos bien, que nos preguntaba, además Rodolfo, explicando desde la parte de la fiscalía, que creo que es un tema interesante. Las fiscalías ambientales también tienen un rol importante en la lucha contra las actividades ilegales que no han parado en la pandemia, importante mencionarlo, que las entidades de fiscalización ambiental que tienen que mandar estas pruebas preconstituidas, ¿no? Estos informes a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda continuar con su trabajo, no están funcionando o no funcionan completo, ¿no? Le dejo ahí la pelota picando a ambos. Lucía, de repente tú primero. Gracias, porque la mía fue la fácil, ¿no? Él va a tener la complicada de toda esta cadena de informe, fiscalía y juzgado para el momento de tener una justicia ambiental efectiva. Antes de contestar, quería mencionarte Escazú. Cuando tú hablabas de la agenda del Congreso, entre las muchas cosas que el Congreso puede apoyarnos a hacer, una que está realmente relegada ahorita, ¿no? Retrasada, es la aprobación del acuerdo de Escazú, un acuerdo en el que el Perú, a pesar de no estar aprobado, siendo que lo ha firmado, pero tiene que pasar la aprobación del Congreso, tiene muchos avances. Realmente sería un país que podría mostrar mucho de lo que ha hecho con el solo reconocimiento del Congreso. Así que ahí también la pelota está servida para el Congreso, los congresistas, sí que pueden aprobar rápidamente el tema de Escazú. Yo vi el comentario y los tengo apuntados, en particular sobre tribunales ambientales. Vamos a quedarnos con los tribunales ambientales administrativos, ¿les parece? Porque hay una gran variedad de tribunales ambientales, algunos que están ya instalados y otros que no. Ustedes saben que hay un tribunal ambiental en el Ministerio del Ambiente que como institucionalidad es lo que falta instalar aún. Claro, en el CONAM existía y tuvo algunas decisiones muy interesantes cuando quieres deslindar respecto precisamente CEIA y algunas situaciones macro, ¿verdad? Pero no ha podido todavía habilitarse, mira tú, en el tema del Ministerio del Ambiente. Yo creo que es una tarea pendiente, no menor, pero es una tarea pendiente para completar esta institucionalidad ambiental a nivel del ministerio. Este reto sí lo tomó, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua en el 2014 consideró que le faltaba un rol de institucionalidad, que era el del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Es un tribunal administrativo para recursos hídricos. Tuve el gusto, honor de participar en él 3 años. Están 3 años y se renueva. Los 2 primeros fui la presidenta de ese tribunal y realmente fue una experiencia increíble porque algo ocurre
cuando trabaja con recursos naturales, que tiene que tener cuidado respecto a la escala. De la misma manera en que toda nuestra charla ha estado referida a qué rol tiene cada institución, de la misma manera que, oye, tú impactas igualmente a alguien que hace pesca ilegal en un tremendo buque, a alguien que lo hace de manera artesanal, o minería ilegal versus gran minería, que a veces está tan satanizada la gran minería, pero sin embargo te da la oportunidad de muchas más reglas y fiscalización que una minería informal en que hay problemas. En materia de agua y de derechos de agua, que es lo que mayormente ve, aparte de servidumbres y otras cosas, es lo que mayor, pozos, etcétera, es lo que más ve el tribunal. Hay, por supuesto, diferencias abismales entre aquellos que están no litigando, pero sí cuestionando el uso de miles de metros cúbicos al año, de aquellos que están hablándote de litros por segundo, y que ese litro por segundo puede ser la respuesta a seguir cultivando o no cosas de pan llevar para su familia. Es muy diferente en el Tribunal de Aguas la relación en costa, en sierra y en Amazonía. Entonces, estos tribunales ambientales son una delicia por la gama de diversidad que tienen, y también son un reto para quien, como en mi caso y el caso de los vocales actuales y los que estuvieron conmigo en su tiempo, es tomar esta relación. Hay otro tipo, y quería solo mencionar dos más, que tienen más acotado su trabajo: OEFA y OSINFOR. Porque cuando hablas de OEFA y OSINFOR, están probablemente discusiones respecto a determinadas concesiones forestales, naciones, etcétera, y el trato es diferente, es más que nada tipo empresarial. No va en el caso de comunidades, la escala es diferente. Y en el caso de OEFA lo mismo, tienes una mirada empresarial, aun cuando también, por supuesto, pueden haber en su momento denuncias no por parte de privados, si ustedes lo saben. Pero yo conozco estos cuatro, uno no funciona, uno tiene escalas desde el pequeño agricultor hasta las grandes empresas, y los otros dos tienen una mirada mucho más formal. Ahí sí pones un grupo de abogados que seguramente cuestiona algunos aspectos administrativos y formales. Para mí, el motivo por el cual yo amo los temas de agua, pero además amo el tribunal, es que ahí no tiene que venir un abogado a defenderte. Puede venir el campesino que acaba de bajarse de su bus viniendo de Huaraz para pelear por algo que era su derecho y el de su abuelo y el de su padre, o puede venir un estudio de abogado de renombre para hablar por una minera, una hidroeléctrica o una empresa de gran envergadura. La verdad es que eso hace que no solo el tema ambiental, sino también el de justicia ambiental sea también esta sola vista desde el plano administrativo o del plano judicial, sea tan vibrante y tan necesaria. Un único temita: me encantaría que quien estuvo en esta charla o en este evento también salga bien con la idea de cuáles son las responsabilidades de una municipalidad, de una región y del Estado como nación, el Estado nacional. Porque algo que quiero resaltar de lo que has dicho, mi querido Pablo, es que es muy fácil empezar a dictar las responsabilidades cruzadas cuando no tenemos muy claro quién debe hacer qué, ¿no? Cuando se acumulan 5 toneladas de basura en Villa El Salvador porque el alcalde no los ha limpiado, porque está a 2 meses de irse de alcalde y no lo quiere hacer, porque cuesta plata y ya no la tiene, y viene el ejército o el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior a hacer la limpieza, entonces ya se hace costumbre que tiene que venir el Ministerio del Ambiente o el Ministerio del Interior con los soldados a limpiar algo para evitar el foco de infección pública, cuando realmente es la responsabilidad de quienes eligieron a esa persona y, por supuesto, de esa persona al haber afrontado el cargo. Entonces, salvando también las distancias entre pequeñas poblaciones o municipalidades con millones de personas, hay que mirar bien dónde está el rol y la responsabilidad. No todo es que no tengan financiamiento. Es peor cuando hay una municipalidad que tiene financiamiento y no cumple sus funciones. Gracias. Gracias, Lucía.
Pablo, creo que tenemos poco tiempo y además la gente ya está diciendo, está despidiendo un poco, pero quiero entrar al punto de lo de deforestación, solamente para concordar plenamente si una cosa pueden hacer en esta legislatura corta y difícil que se viene en el Congreso. Escazú, sí. O sea, Escazú es una cosa que va a ser un hito para que muchas cosas de las que hemos estado conversando ahora no queden en política pública y plan, sino que tengan el mecanismo en el que me quiero concentrar para dejar de actuar como bonderos en términos de deforestación, que es la gente. Nosotros hicimos un video hace muchos años, creo que estábamos, Pablo, todavía, que se llamaba Madre de Dios, la oportunidad de los bosques, su gente. Y la realidad en temas de deforestación es que nosotros tenemos que reconocer que en los lugares en donde en verdad está manejada o controlada la deforestación, esto lo ha hecho mucha gente que a veces se invisibiliza por pensar en actividades ilícitas en la Amazonía, y es gente a la que se le ha dado un derecho, se le ha dado medios para poder ejercer ese derecho y han hecho el cambio. Entonces, ¿cómo se va a actuar de manera no como bombero, sino preventiva? Creo que Pablo se fue, pero voy a seguir. Cuando le demos real valor a la gente y a los derechos que tienen esa gente y que los puedan utilizar plenamente. Titulación de pueblos indígenas, culminarla, entregar los derechos de aprovechamiento que se requieren, formalizar productores familiares, ese conjunto de personas en esa área que todavía inmensa de nuestros bosques, que está libre, ¿no? Era terrible ese término, me acuerdo, libre disposición, le llamaban en las normas antiguas. En realidad, ahí es, de acuerdo a la estrategia, de acuerdo a la evidencia, ahí es en donde la deforestación campea y se da con más fuerza. Entonces, un primer enfoque tiene que ser de derechos, casi de entregar los medios necesarios para que la gente sea valorada y pueda ejercer sus derechos frente a la deforestación. Y el segundo tema tiene que ver ya con la otra pregunta, que es justicia ambiental, que no me quiero salir del tiempo, creo que Pablo nos va a decir cuando se corte, pero creo que meritaría lo que han puesto algunos en sus comentarios, que es que conversemos seguramente con otros panelistas o nosotros, o como ustedes quieran, largo sobre justicia ambiental, porque ahí nosotros, voy a hacer un pequeño public cierre, hace muchos años hicimos una plataforma que se llama Alerta Ambiental, y justamente el rol que buscaba es retirarle la responsabilidad solamente a las entidades gubernamentales y pasar también a qué cosa puede hacer un estudiante de Derecho, una persona en Lima preocupada, ¿no? De informarse y enfrentar desde lejos, justamente, miren lo necesario que sería ahora, ¿no? Lo que está, o sea, hacer vivir lo que está pasando esa persona, ese usuario del bosque, esa comunidad nativa, ese castañero, ese reforestador, en campo frente a un crimen ambiental. Frente a un crimen en realidad a todos sus derechos fundamentales, la vida, la salud. Entonces, creo que en términos de justicia, el tema de fondo es, hay muchas cosas por mejorar en la justicia administrativa, en el mejoramiento de lo que ya muy bien se ha avanzado con FEMA, con Poder Judicial, hay distintos modelos, pero tenemos que ponernos ahí sí en términos de los deberes. Y los deberes que tenemos como ciudadanos es reconocer primero que hay gente viviendo en los bosques que está haciendo las cosas bien, fomentar que tengan atención y tengan los medios necesarios para seguir haciendo esas cosas bien, y cuando existan actividades ilícitas, actuar. No ver eso. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de víctima y victimario en términos de justicia e injusticia, que es de Vives Clark, ¿no? Pero lo que dice básicamente es que uno se convierte también en parte, si no reacciona, en parte del problema, cuando no reacciona ante un hecho terrible. Y eso es lo que vemos nosotros en términos de justicia ambiental. Y decimos, algo tiene que hacer el Poder Judicial, algo tiene que hacer la FEMA, algo tiene que hacer el Procurador del Ministerio del Ambiente. No, también nosotros tenemos un deber como ciudadanos de involucrarnos en esa tarea de hacer llegar esa justicia ambiental a esas zonas. Y yo creo que ese es por lo menos yo enfocaría ese tema de justicia ambiental desde ese lado. Y en términos de deforestación, solamente una cosa importante. Hay mucha más gente vinculándose con los bosques haciendo cosas que no deforestan, muchísimos más, o
haciendo un tipo de aprovechamiento del bosque diferente, muchísima más gente, que a mí me hizo recordar esa reflexión, lo que está pasando ahora con el aislamiento, ¿no? Que muchos cumplimos, ¿no? Una muy buena cantidad, pero por algunos que son más promocionados, que son los que salen y están por todos lados, se mueven, ¿no? Parece que en la Amazonía todos los que viven en la Amazonía deforestan, y no es así. Yo creo que eso es un concepto que hay que cambiar. Hay mucho más lugar para generar incentivos y tener una acción del Estado vinculada a deberes y a fortalecer derechos, que por el lado punitivo y por el lado de mafias, que también hay un espacio para ello, pero creo que no es lo más. Entonces, eso sería mi reflexión, Pablo, sobre las dos cosas, ¿no? Creo que te fuiste un Gracias, momento. José. Sí, yo me salí un ratito, también hemos tenido esos problemas de conexión por todos lados. Si me permiten un minuto para cerrar, y yo le voy a dar en realidad el pase a Lucía para que nos dé unas palabras finales de cierre, muy inspiradoras, Lucía. Yo sé que has preparado ampliamente para esto. Pero, a ver, hay varios temas. Primero quería mencionar los temas que se nos quedan en el tintero y que seguramente serán para otra ocasión, pero solamente decir, un gran tema es tributación ambiental. ¿Cuál es el rol de la tributación ambiental y cuál ha sido en el proceso de reactivación? Y en el proceso de esta reactivación verde, además, ¿no? Y ahí lo digo porque además vi en uno de los comentarios la mención al decreto legislativo 1488, que es el de depreciación acelerada, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tanto va a funcionar? ¿Qué otros incentivos? Y toda esta conversación además ya se abrió porque el Ejecutivo y el Congreso han planteado esta discusión sobre cómo reformamos el sistema de tributación. Además, yo sé que además Lucía tiene un pasado de abogada tributarista y su corazón tributarista debe estar por ahí. Así que seguramente tendrá muchos temas que le interesen de eso. Incluso con el tema de la recaudación, ¿no? ¿Qué hacemos con toda la recaudación del impuesto sobre el plástico, por ejemplo? Entiendo que es millones de millones. ¿Lo utilizamos para una reactivación verde o para qué? ¿O le metemos mano nada más? El otro tema es cambio climático y la pandemia. Hay varias cosas del cambio climático que van a incidir en futuros problemas de salud y epidemias, por ejemplo. Ya sabemos eso, o sea, ya sabemos que en algunos lugares que no eran tan cálidos ahora van a ser más cálidos, etcétera. O sea, van a cambiar los patrones de clima, que lo que va a hacer es incidir probablemente en estos problemas. Entonces, claramente estos temas de salud se relacionan con los temas ambientales y se relacionan con cómo nosotros vamos a atender desde el derecho ambiental los problemas del cambio climático. Entonces, eso también se queda en el tintero, hay mucho que hablar ahí. Cómo además alineamos las medidas de mitigación, las 60 y pico, en realidad, medidas de mitigación que estamos planteando como país con las medidas de la reactivación económica verde. Hay varias cosas ahí que se superponen. Entonces, ¿cómo las empujamos juntas? Otro tema que al menos a mí se me queda también es el tema de equidad ambiental o justicia ambiental y salud. Hay un estudio bien interesante que prueba que las poblaciones más expuestas a sitios contaminados por gases tóxicos, básicamente urbes grandes, por ejemplo, son poblaciones que también tienen mayor incidencia de COVID-19 o que tienen mayor afectación por COVID-19. Entonces, esto es un tema de calidad ambiental que lo hemos discutido en el marco de los estándares de calidad ambiental, la reducción de calidad ambiental, etcétera, pero que el día de hoy tiene un correlato directo con la pandemia. Gente que ha estado más expuesta, a la cual hemos podido solucionarle menos el problema de calidad del aire, la gente que probablemente tenga más problemas también de COVID-19. Y muchas veces es población vulnerable, gente a la cual el derecho ambiental también se debería preocupar más. Y yo no digo más, me callo y dejo que Lucía dé sus palabras inspiradoras del final. Lucía, de hecho, sea de paso, para inspirarte más, no sé si te diste cuenta que te saludaban, te mandaban muchos saludos por el chat desde Cordillera Azul, del Parque Nacional. Y te lo menciono porque me pareció muy bonito, ¿no? Que este es Darwin, Córdoba, que seguramente conoces. Y entonces nos escuchan no solamente desde las ciudades, del ámbito rural, la Amazonía, muchos lugares. Lucía, te dejo entonces, para el cierre. Mira, más que inspiradoras, yo tengo que dar palabras de agradecimiento, ¿no? Y no solo a quienes juntaron a estos tres amigos a conversar sobre tantos temas que espero que hayan sido lo que esperaban nuestros visitantes, sino que a este momento 168 personas, que en algún momento eran como 180 y tantas,
por el hecho de acompañarnos para robarse un ratito de su tiempo en casa y venir a escuchar temas que hace 20 años cuando se conversaban parecía que todo el mundo estaban locos. Y hoy día aún hay gente que piensa que son temas del futuro, cuando son temas del presente. O sea, ya no podemos pensar que los temas ambientales, sean de derecho, de gestión de territorio, de derechos, como acabas de decir, José Luis, son algo del futuro. Estamos ahora y estamos en momento y posición de tomar decisiones. Sea del lugar en el que estemos. Y por eso era que era tan importante entender el rol que juegan quienes son autoridad, quienes eligen a la autoridad o quienes se pueden organizar como colectivo para poder participar. Tú acabas de dar, Pablo, la idea del cambio climático. Bueno, la Comisión Nacional de Cambio Climático tiene representación no solamente de instituciones del Estado, sino también, evidentemente, del sector privado, de la sociedad civil, los temas de género, los temas intergeneracionales, además de los interculturales, son los que permean todo el tema ambiental en su conjunto. Entonces, hoy, quienes están acompañándonos tienen que entender que pueden ser parte de la solución y que, como bien dijo José, espero que decidan ser parte de la solución más que parte del problema. Cada acción, y lo dice la ministra de Ambiente actual, Fabiola, dice cada acción, por pequeña que a ustedes les parezca, es súper importante. Hoy hablamos de derecho ambiental, pero terminamos hablando de todo. Hemos hablado de energía, movilidad, bicicleta, agua limpia, hemos hablado de aire limpio. Hemos hablado de ambiente y salud, porque sí, lo tocamos chiquitito, pero da para toda una charla. Entonces, la verdad es que yo sigo que temas transversales, pero no por discurso, sino por realidad. Y hoy lo estamos viendo. Un pequeño murciélago que se comió una culebra, que se comió a alguien, terminó encerrando a la humanidad en un determinado momento en sus casas. Y gracias, José, por decir algo que es importante y que no tiene que ver nada con el tema del derecho ambiental. No demos palestra, no le demos tribuna a quien, a pesar de que tiene las posibilidades de quedarse en su casa, le sale más divertido salir en la televisión transgrediendo las normas. Realmente démosle palestra a quienes, con todas sus limitaciones y haciendo unos esfuerzos que van más allá de los que otros pueden ver, están tratando de cuidarse a sí mismos, cuidar a los demás. Si pensamos que el COVID es algo en que nos encerramos y nos cuidamos nosotros, estamos en un error. Nos cuidamos nosotros, nuestras familias, a nuestro vecino y a todo el que está alrededor nuestro. La verdad es que es un tema muy social. Tenemos que salir de acá, Dios quiera, como mejores personas. Y además, espero, Pablo, que haya sido tan simpático el asunto, que sigan habiendo este tipo de eventos, que realmente se anime el Web 360 y Iusis Veritas para que siga dándole mucho más rienda suelta a estas charlas informales, a menos que un buen día y en base a las preguntas decidamos que el tema sea solo uno, el tiempo más corto, pero solo nos quedamos hablando de minería ilegal, que es un tema que se ha repetido, de salud, que es un tema que se ha repetido, de tramitología, que se ha repetido, y que nos sigas invitando, a José y a mí. Solamente, Darwin, un saludo, porque ya lo hice por interno, porque efectivamente mi corazón laboralmente siempre ha estado muy ligado a los temas amazónicos y de agua, y sobre todo a un parque nacional que es uno de los mejores del país, que abarca 4 regiones y que se llama Parque Nacional Cordillera Azul, a quien amo profundamente, así como a todo el sistema de áreas naturales protegidas. Buenísimo, Lucía. Qué mejores palabras para cerrar esto. Nada, a todos muchas gracias y listo, son libres para seguir sus vidas, pero obviamente esperamos que se hayan quedado con algo de esta conversación. Chao, Lucía, chao, José, un gustazo conversar con ustedes como siempre. Gracias.